Esta misma semana, Felipe Calderón se ha sumado a todas estas críticas que surgen por parte de los expresidentes y participa en el foro México-España, en donde sostuvo que la petición de disculpas que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que posteriormente refrendó la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por las atrocidades cometidas durante la conquista impiden que se vea hacia el futuro, que se avance, como si tuviéramos, dijo él, que estar ahí pensando nada más en el pasado. Sí, siempre es bueno pensar en el pasado para ver por qué tenemos este país y por qué todavía siguen existiendo ciertas ideologías que hay que arrancar de raíz. Uno de estos temas, pues, es básicamente las disculpas que se están pidiendo por parte de España. Calderón apuntó, las diferencias que son naturales en el encuentro de dos culturas tan poderosas como las nuestras no deben ser motivo para el ahondamiento, sino para la sublimación humana, que solo es posible en la convivencia plural, en el entendimiento del otro, en el encuentro y en la causa común. Esta mañana le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los dichos de Felipe Calderón, quien desde España pues hace estas críticas al actual gobierno. Ella lo que respondió fue con una pregunta de si Felipe Calderón y si su superpolicía, Genaro García Luna, pedirán perdón por su guerra contra el narcotráfico. De igual forma, indicó que volverá a instar a España a pedir perdón, pues indicó que esto engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece además las relaciones. Vamos a escuchar lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? Claro que no. O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón, ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón, el presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor él resuelve muchos problemas hasta de él mismo. Sin duda este tema del pedido de la petición de disculpas a gobiernos con un pasado imperialista, colonialista y con todos los abusos que esto implica, ha generado muchas críticas aquí en México por personajes precisamente como Felipe Calderón, quienes insisten en decir que ya, por favor, miremos al pasado, al futuro y olvidémonos del pasado. Lo cierto es que hay antecedentes de naciones, estados, gobiernos que sí han pedido precisamente
perdón, han ofrecido disculpas por los agravios que cometieron en sus pasados, en sus prácticas imperialistas. Por ejemplo, Portugal hace poco hizo lo mismo, hizo esta petición de disculpas, su presidente Marcelo Rebelo de Sousa, al reconocer que su país había sido responsable de crímenes cometidos durante la esclavitud transatlántica de la época colonial, y sugirió la necesidad de reparaciones. Países Bajos, en julio de 2023, el rey Guillermo Alejandro se disculpó oficialmente por el pasado esclavista de su país durante la época colonial, afirmando sentirse personal intensamente afectado. El Vaticano, como Estado, repudió en marzo de 2023 su pasado colonial y oficialmente dijo que la doctrina del descubrimiento, teorías respaldadas por las bulas papales del siglo XV que legitimaron la apropiación de tierras indígenas en la era colonial, fueron la base de las leyes actuales de la propiedad. Alemania, el presidente alemán se disculpó en noviembre de 2023 por las atrocidades cometidas en la era colonial por las fuerzas de su país en Tanzania. En Francia, el presidente Emmanuel Macron hizo lo mismo, pero en septiembre de 2021 ofreció disculpas a un grupo de argelinos que les ayudaron en la guerra en Argelia entre 1954 y 1962. Quiero mostrar nuestro reconocimiento a los combatientes. No los olvidaremos. Pido perdón, no los olvidaremos. Este grupo, los Jarquis, ayudó a Francia en la guerra con nacionalistas argelinos, pero al final los dejaron ahí a su suerte. Bélgica lo mismo. El rey Felipe de Bélgica reconoció en 2020 por primera vez la violencia y crueldad ejercidas en el Congo bajo el mandato de Leopoldo II. Pues como usted lo puede ver, no es que sea una idea descabellada, un capricho además, simple y sencillamente es un llamado a un reconocimiento mutuo, porque también es mutua. La disculpa que se pidió no es que se lo venga al rey. Dijo, entre ambas naciones vamos a ir a reconstruir nuestra relación, pues primero sanando estas heridas del pasado que se cometieron en distintas partes del país en un periodo muy largo de esta colonia. Y pues lo único que se obtuvo, como bien recuerda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por parte del rey de España, pues fue nada. Precisamente ni una respuesta. Bueno, sí obtuvo una respuesta. Filtrarlo a la prensa y hasta ahí, ¿no? Que de hecho da a conocer hoy en la mañanera la presidenta, al insistir en este perdón, primero aclara que las relaciones no están rotas. Y en segundo, da a conocer una conversación que sostuvo con el expresidente López Obrador en la transición, un episodio que ella está narrando en el libro que dará a conocer próximamente sobre esta transición histórica entre López Obrador y ella. Da cuenta de un episodio en el que estaban en una gira y le dice y ella le comunica a López Obrador que no va a invitar al rey de España a su toma de posesión, y el presidente le dice, no, pues casi, pues no te compres un pleito que puedes decir que fue cosa mía y que van a ir caminando hacia una nueva relación. Y le dice Sheinbaum, no, porque primero creo en esta petición de que tiene que hacer la corona española. Segunda, por la manera en que se manejó el caso desde la corona española, de no ofrecer estas disculpas y por el contrario, filtrarlo a la prensa, a ciertos grupos de la prensa, y luego desatar toda una campaña contra López Obrador. Pero veamos cómo lo platica, que es bastante interesante los términos en los que lo da a conocer esta mañana la presidenta. Y vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. Y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas o que no. México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, porque además, en su momento, lo escribí hace poco porque todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica. Ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo, que hicimos juntos el presidente López Obrador y su servidora, por todo el país. Y ahí estaba escribiendo una conversación que tuve con él en algún momento de esa gira, donde él me dijo que le comenté que no iba a invitar al rey de España a la toma de protesta, y él me dijo,
no necesitas hacerlo. Puedes decir, pues eso fue un asunto de López Obrador y ahora entramos a una buena nueva relación. Y yo entonces le dije, es que lo que hizo, primero, el no haber contestado la carta. Primero, estoy de acuerdo con que se pida la disculpa. Segundo, el no haber contestado aquella carta que le envió de manera bilateral, que después difundió él, que era una carta muy bien escrita, y además abriendo esta posibilidad de que se hiciera de manera conjunta. No se contesta, y no solo no se contesta, sino que se filtra una parte de la carta y después el entonces canciller de España habla de una manera muy ofensiva sobre la carta y después se desata una campaña contra el presidente López Obrador en España. Entonces, no es una ofensa solo al que entonces era presidente, que ya por solo hecho de ser presidente requería la atención de una respuesta bilateral, sino era una ofensa al pueblo de México. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Y no es quedarse anclado en el pasado. Nosotros, miren qué bien estamos viendo al futuro y al porvenir. ¿Pero ya se considera que ya no hay pausa, Presidenta? ¿Ya no hay pausa con España? ¿Perdón? ¿Ya no hay pausa entonces con España? El presidente López Obrador había dicho que esta podría terminar. Había pausa, quería decir, con el embajador. Y además la relación sigue y continúa, y eso siempre ha sido con el presidente López Obrador y ahora. Pero eso, la solicitud de la disculpa, los 6 años que yo esté en el gobierno, la vamos a mantener. Bueno, sí, a los 3 años nos ratifica el pueblo de México. Soy de la idea que plantea también la presidenta Claudia Sheinbaum con todo este tema de las disculpas que se siguen esperando por parte de España y de la corona española, que también se debería de sumar Felipe Calderón a estas disculpas por todas las atrocidades, por todo lo que deja la guerra contra el narcotráfico y que hasta la fecha seguimos viviendo sus problemas que dejó desatados el expresidente Felipe Calderón.